Querido y apreciable estudiante, que puedes estar presente en esta clase, quiero darte la bienvenida y presentarte un nuevo tema, el cual vamos a desarrollar el día de hoy de una forma muy fácil y sencilla. El tema que vamos a desarrollar es sales binarias o también llamados sales aloideas. Este tipo de sales son sales neutras. Y estas sales son compuestos formados por dos elementos. Por esa razón, como ustedes pueden observar acá, son compuestos binarios. ¿Cuáles son los elementos que van a formar este tipo de sales? Sería un metal, presencia de un metal más un no metal, ¿sí? En cuanto a los metales, van a ser todos los metales que podemos tener en la tabla periódica o podemos hallar en la tabla periódica que en unos momentos les voy a mostrar. Y los no metales, acá dos grupos en específico que vamos a tomar en cuenta para poder formar sales aloideas. Y esos grupos de no metales son dos. Son los anfígenos y son los halógenos. Muy bien. ¿En dónde ubicamos a los anfígenos en nuestra tabla periódica? Aquí está este cuadro amarillo, ¿sí? Y los anfígenos los vamos a ubicar en el grupo 16. Los anfígenos, estos metales son, no, estos no metales son representativos, ¿sí? Y pertenecen al subgrupo A. Y luego tenemos a los halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? Son los que están en el grupo 17, ¿sí? Estos son los halógenos, ¿sí? Los anfígenos van a actuar con una valencia con los metales de -2. Y los halógenos del grupo 17, estos elementos representativos que pertenecen al subgrupo 7A, los halógenos van a trabajar con valencia -1. Ahora, de los anfígenos, ¿qué elementos son los que vamos a tomar en cuenta? Sería el azufre, el selenio y el teluro. Estos tres elementos tienen tres valencias, más -2, 4 y 6, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar su valencia menor, solo que con carga negativa. Ojo acá, por favor, porque los metales van a trabajar con carga positiva y los no metales van a trabajar con carga negativa. Ojo con el tipo de carga con que se va a trabajar cada uno de estos elementos que van a formar las sales binarias o las sales aloideas. En el caso de los halógenos, los que pertenecen al subgrupo 7A, estos elementos representativos, que se ubican en el grupo 17 o la columna 17 en la tabla periódica son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos estos van a trabajar con valencia -1. Las valencias de estos elementos, ¿sí? Será -1. Vamos a ir a nuestra tablita periódica para poder observar y encontrar a estos elementos en nuestra tabla periódica. Entonces, vamos a ir ahorita a ver la tablita periódica y acá la podemos observar, ¿sí? Podemos observar a los elementos que pertenecen a el grupo 16, a la familia de los anfígenos. Estos son los elementos representativos, ¿sí? Que pertenecen al subgrupo 6A, y lo de la columna 17 o del grupo 17 también son elementos representativos que pertenecen al subgrupo 7A. Muy bien. Si nos damos cuenta, estos elementos anfígenos y halógenos se ubican en el bloque P de la tabla periódica, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver la clasificación de la tabla según familias, según los bloques y según algunas otras propiedades físicas y químicas que poseen cada uno de los elementos, ¿verdad? Algunos son diferentes y otros son semejantes. Entonces, continuamos con el tema. Acá voy a hacer una observación, un detalle importante que debemos de tomar en cuenta para formar sales
aloideas. Y es que si ustedes se pudieron dar cuenta en la presentación de la diapositiva, no se encontraba dentro de los elementos que forman parte de los anfígenos, no se encontraba el oxígeno. ¿Por qué razón no se toma el oxígeno? La razón por la cual no se toma el oxígeno para formar sales binarias es porque si tomamos el oxígeno y lo sumamos o lo enlazamos con un elemento metálico, ya sea alcalino, alcalino térreo o de transición o metaloide, en este caso lo que se va a formar ya no sería una sal, se formaría un óxido, ¿sí? Porque metal más oxígeno nos va a dar óxido, un óxido metálico, ¿sí? Nos va a dar un óxido. Entonces, por esa razón, no se toma en cuenta el oxígeno para formar sales binarias en el grupo de los elementos anfígenos. Solamente se van a tomar tres, y aquí los voy a encerrar. Sería el azufre, el selenio y el teluro. Estos tres son los que se van a tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, lo del grupo 7A. Del grupo 7A o de la columna 17, ¿sí? Se van a tomar en cuenta el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Muy bien. Y en algunos casos quizás vamos a tomar en cuenta el astato. Entonces, eh, es así como vamos a trabajar para formar lo que son las sales aloideas. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación para que podamos eh, aprendiendo más, ¿sí? Entonces, vamos acá, ya luego de describir cómo se forman los compuestos, cómo se forman las sales binarias, qué tipo de compuestos son, dijimos que eran compuestos binarios, ¿sí? ¿Y de qué elementos están formados o se van a crear las sales binarias? ¿Sí? Ahora nos vamos a cómo se escribe la fórmula. ¿Sí? La fórmula, vamos a ver la fórmula, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos la M y tenemos una X, ¿sí? ¿Qué representa la X? X representa el no metal, que dijimos que puede ser un anfígeno o puede ser un halógeno, y la M representa un metal. Muy bien. Entonces acá tenemos la creación de la fórmula. Muy bien, la creación de la fórmula. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, como subíndice del metal sería la valencia del no metal, ¿verdad? Porque recuerden que cargas opuestas se atraen electrostáticamente y se enlazan. En este caso, el enlace que se está trabajando acá es un enlace iónico, que más adelante vamos a ver en la clase de tipos de enlaces, ¿verdad? Enlaces químicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un metal más un no metal. Entonces, este es un claro ejemplo de un compuesto binario formado por un enlace iónico. Y acá tenemos como subíndice de el no metal la valencia del metal. Entonces, acá, ¿por qué pasa esto? Porque cargas opuestas se atraen, entonces se entrecruzan las valencias de cada uno de los elementos, ¿sí? Y de valencia pasa a ser número de átomos del elemento o de los elementos que están trabajando para formar las sales binarias. Muy bien. Ahora sí, aquí hay una observación importante que debemos de tomar en cuanto al número de átomos que vayamos a tener como subíndices en cada elemento, ya sea metal o no metal, y es de que siempre es importante que si esto se puede simplificar, se simplifique, ¿verdad? Esto es una regla general que establece la IUPAC de poder simplificar número de átomos. Muy bien. Entonces, siempre y cuando ambos subíndices sean pares, ¿sí? De lo contrario, si uno es par y el otro es impar, no se puede trabajar la simplificación. ¿Por qué? Porque no se puede tener un átomo, no se puede representar el número de átomos de un elemento en forma fraccionaria o en forma decimal. Siempre van a ser en números naturales
en este caso números enteros. Muy bien, ahora nos vamos a establecer a la nomenclatura. Vamos a ir a nomenclatura y según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, establece 3 tipos de sistemas para nombrar las sales neutras. Tenemos el primero, que es el sistema tradicional, y acá vamos a agregar la raíz. Y voy a escribir acá la raíz, ¿sí? Vamos a tomar la raíz del elemento no metálico. Y dijimos que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, o puede ser selenio, azufre, selenio y teluro. ¿Sí? Vamos a agregar la raíz en el tradicional, seguido del sufijo o unido al sufijo uro. ¿Sí? Y luego la preposición de, y luego el nombre del metal que estemos usando, ¿sí? Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya los ejemplos. Aquí solo estoy explicando cómo se escribiría cada uno de ellos. Muy bien. En el stop, de igual forma aquí, vamos a agregar la raíz del no metal unido o seguido del sufijo uro, la preposición de y luego el nombre del metal, ¿verdad? Solo que en el stock hay una diferencia con el tradicional, ¿sí? Y es que acá vamos a agregar al final del compuesto el número de valencia que esté utilizando el metal en números romanos, ¿sí? Entre paréntesis y en números romanos agregaremos en el sistema stock la valencia que esté utilizando el metal, ¿sí? Y recuerden que en el tradicional, ahí vamos a estar trabajando los prefijos y sufijos, ¿verdad? Dependiendo el número de valencias y qué tipo de valencia esté utilizando el metal, ¿verdad? Muy bien. En el sistemático, ¿sí? O en el estequiométrico vamos a trabajar prefijos numerales griegos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a trabajar mono, di, tri, tetra, dependiendo el número de átomos, ¿verdad? O el subíndice que esté en cada elemento. Y luego agregamos, ¿sí? Nuevamente la raíz, ¿sí? Agregamos la raíz del no metal, del elemento no metálico seguido o unido del sufijo duro, la preposición de, y acá vamos a agregar, si un dado caso hubiera un número de átomos en el metal, podemos también igual nombrarlo en el sistema de prefijos numerales griegos. Aquí en el tradicional, recuerda que vamos a utilizar, ¿verdad? Ico, oso, hipooso, oso, ico, perico e hiperico o superico. Entonces, va a depender mucho de qué valencia estemos trabajando. Primero, de qué metal y qué valencia de ese metal estemos trabajando para nombrar en el tradicional. Muy bien, vámonos entonces a los ejemplos para poder entender un poco mejor estas reglas de nomenclatura en los 3 sistemas para nombrar compuestos binarios, en este caso, sales aloideas. Muy bien, entonces vamos a la siguiente presentación y ahora sí vamos a ver los ejemplos. Aquí están los ejemplos, sales binarias, sales aloideas, ¿sí? Y acá tenemos las fórmulas, ¿sí? Tenemos las fórmulas, ¿sí? Recuerden que el bromo, por ser un halógeno, está trabajando con valencia -1 y el cadmio, que tiene una sola valencia y está trabajando con +2, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden observar que cargas opuestas se atraen electrostáticamente y se entrecruzan. Entonces, la valencia del bromo pasa a ser número de átomos del cadmio y la valencia del cadmio pasa a ser número de átomos del bromo. Aquí no se simplificó, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que no se simplificó, verdad? Aquí los subíndices de cada elemento, porque el 1 es un número impar, ¿verdad? Y sí tiene mitad, pero su mitad es decimal o fraccionaria. Entonces, no puede haber, el átomo es indivisible, por lo tanto, no puede haber fracción o decimal de un átomo. Muy bien. Entonces, acá
Continuando el sistema tradicional, agregamos la raíz de, en este caso, del no metal, el bromo, su raíz sería brom, luego el sufijo uro, la preposición de, aquí vamos a agregar la preposición de. ¿Por qué razón? Porque el cadmio solo tiene una sola valencia. Vamos a ver el ejemplo de abajo y ustedes se van a dar cuenta que ahí ya no va a llevar preposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercurio tiene más de una valencia, ¿verdad? Entonces, cuando tiene más de una valencia, pueden ser dos, tres, cuatro, en este caso es dos. Entonces, ahí ya no se trabaja la preposición porque ya se trabaja con sufijos, ¿verdad? Entonces seguimos acá, cadmio, o también acá el tradicional podría haberse nombrado bromuro cádmico, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya evitaríamos la preposición, ¿verdad? Pero también es aceptable de esta forma. Entonces, en el stock, igual, seguimos la raíz, primero la raíz del no metal, seguido del sufijo uro, ¿sí? Preposición de y cadmio. Acá no se agregó, entre paréntesis, en números romanos, la valencia del cadmio, que es 2 porque tiene solo una valencia. Entonces, por esa razón no se agregó ahí en el sistema stock. Ahora acá en el sistemático sí tenemos un caso específico. Miren, aquí como subíndice del bromo o número de átomos del bromo, tenemos 2. Entonces, el prefijo numeral griego para 2 es di. El prefijo numeral griego para 2 es di. Entonces, agregamos el prefijo, que es di, y luego agregamos la raíz del no metal, que es bromo. Entonces, en este caso sería brom, ¿verdad? Entonces, aquí sería di y brom, seguido del sufijo uro, la preposición de, y como cadmio tiene uno, no vamos a agregar monocadmio, solo agregamos el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahí sería entonces el ejemplo y vamos a dejar la clase hasta acá. Entonces espero que hayan aprendido y que les pueda servir esto para realizar sus actividades académicas y les deseo lo mejor, que tengan una feliz semana.